O sea, esa videollamada la voy a estar grabando. Lo hice la semana pasada también, pero no me resultó. Al final no se pudo convertir en un MP4 y estuve ahí también buscándolo y no lo encontré en ningún lado. O sea, lo encontré, pero estaba como file temporario y no sé por qué no funcionó. Entonces vamos a ver si esta vez funciona. Y si funciona, obviamente, después puedo subirla como link en la página de YouTube. Y pueden volver a verla, lo que no la vieron o lo que necesita repasar ciertas cosas. Pero entonces, Ignacio dice, no tengo micrófono. Bueno, Ignacio puede escribir. Si quiere participar en la discusión, ahí estamos pendientes del chat también. Los que no tienen micrófono, mandan comentarios escritos. Se hace lo que se puede. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Yo le repito, este es un momento en que estamos un poco probando caminos y vamos a ver lo que funciona mejor para hacer las clases. Entonces, ese es otro experimento que vamos a estar haciendo. Voy a tratar compartir mi pantalla con ustedes, que me imagino que se hace así. ¿La pueden ver? Sí. ¿Sí? Fantástico. Entonces, ese era el ejercicio. Y vamos a ver los videos juntos, o por lo menos una parte de los videos. Y ustedes me dicen si lo pueden ver y lo pueden escuchar. Vamos con el primero, ¿ok? Vale. Entonces, la consigna era, ¿qué representación de la cultura indígena mesoamericana, México y Guatemala, emerge en este video? ¿No? ¿En qué contexto es puesta la cultura indígena en el video y qué uso se hace de ella? Acabo de tener la oportunidad de experimentar el ritual maya ancestral, llama Temazcal, y os recomiendo si algún día venís aquí a la Riviera Maya y al Blue Diamond, y esta experiencia ha sido increíble. Bien.
Entonces, me imagino que ya lo habían visto, o bueno, pero ¿qué les pareció eso en relación a la pregunta que hacen, no? ¿Qué tipo de representación de la cultura indígena se hace acá? ¿Cómo se usa? ¿En qué contexto? ¿Turístico comercial? Seguramente, turístico comercial. Sí, porque como que eh, está preparadísimo digamos, el ritual que se hace, que se supone que es espiritual y es de su cultura, está como súper... ah, supongo que fue un paquete que vendieron para algo así. Entonces es como un contexto comercial, algo así. Claro, seguramente, ¿no? El contexto de un resort, ¿no? O sea, y turismo, tampoco turismo cualquiera, turismo de lujo, Claro, diría yo, ¿no? que no, claro que se puede acceder con, se ve como por de estos, ¿cómo se llama? Que compran un tour cuando se va a... Sí, 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 un tour organizado de una de estas grandes compañías de turismo que trata de aprovechar un poco de la cultura indígena para hacer de ella una mercancía, Sí, ¿no? Y venderla como una experiencia, además, genuina, ancestral, ¿no? Jugando con todo eso, ¿no? Con toda esa parte que está relacionada con las culturas indígenas, pero haciendo de ella un valor y un valor de comercial. mercancía de lujo, a la cual puede tener acceso solamente ciertos privilegiados. ¿Mm? Sí, Ignacio dice, el contexto en el cual se expone la cultura indígena es más bien comercial, ecoturismo. dado que esto es realizado en un resort, lugar al cual tiene acceso gente con altos recursos económicos, a los cuales se les vende esta experiencia espiritual. Perfecto. ¿No? Ángel dice ecoturismo en un hotel 5 estrellas, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Estas son efectivamente el contexto más evidente, ¿no? Donde también, pero podemos encontrar trazas de cultura indígena. Vamos a seguir con el segundo video. Este es un poquito más largo, no lo vamos a ver todo, vamos a ver el principio. ¿Se escucha? Hola amigos, estamos en un nuevo video y hoy está Rocío y Daira y Merari que les van a mandar un saludo y les van a explicar qué es lo que están realizando en este momento. Hola amigos, estoy muy sorprendida de mostrarles cómo es que uno prepara el chup para bañarse. Pues aquí mira, está siguiendo el agua, pero ya no la aguantó. Así es, amigos. Pues eso es lo que estamos haciendo hoy, preparando el show para que nos metamos a bañar. Así es, ya que en Guatemala nos metemos en este horno, ¿verdad? Para tostar. Y mira, está dentro. Esperando Dios a que todos se encuentren bien en este día. Gracias por su día más de vida que nos ha dado, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a hacer un nuevo video. Pues espero que les guste. Ya que pues estamos haciendo temazcal o chu, como ustedes lo pueden llamar. Entonces, bueno, pues ahorita estamos carreteando agua para llenar nuestros botes, ya que pues ahorita les vamos a enseñar qué es un temazcal o qué es un chu. Muchos se preguntan, ¿qué es temazcal? Dicen ahí en los comentarios para los que vemos un video cuando hacemos en vivo. Pero hoy, pues, ustedes se van para los que lo conocen, ¿verdad? Y para los que no los conocen, son de otros países, ya que pues, esta casita que ven, ya que pues es una casita hecha de adobe, ya que acá es de adobe, así que nosotros, es de material de pura tierra. Y lo de arriba, pues hacemos así para que no salga el humo o para que se caliente adentro. Es como un estilo horno, solo que este tiene ahorita lo vamos a mostrar. Que Mera va a explicar qué es lo que va a hacer y aquí esta cosita, ahí se va a meter leña, ¿verdad?
Sí, aquí, bueno, como somos bastante, pues pasamos aquí. Este es el arriba es un bote grande y este es otro que vamos a poner aquí abajo. Bueno, pues vamos a enseñar cómo es. Y este es donde hacemos fuego. Este se tiene que calentar para evaporar lo que es aquí. Entonces, cuando uno entra a bañar, uno entra al vapor, por decirlo. Entonces, ahorita les vamos a enseñar qué vamos a hacer. Bueno, aquí va Daira con otra tinaja de agua. Van a llenar dos, somos bastante todos bonitos. Así nunca has probado aquí, ¿verdad? Si no vas a entrar, solo a la regadera se va a llenar. Pero hoy va a entrar. Amigos, Mera está pateando leña, ya que se usa leña, ¿verdad? Como un manojo de leña para que y seca, para que se caliente, porque si no. Así que en Guatemala así nos bañamos, ¿verdad? En este horno, en chuj, le decimos aquí en nuestro dialecto, ¿no? Y todas las personas, ¿verdad? Indígenas se bañan así porque la mayoría tienen chuj, no tienen regadera. Pero pote, ya que este es un palito lleno de, como de, no sé, algo grasoso que agarre el fuego, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener, que se nos quedaron las piedritas, ya que estas piedras son bonitas para cuando ya está bien caliente, solo uno echa el agua aquí arriba y saca el vapor, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a saquear nuestra leña para que... Ya. Entonces, bien, ¿qué le parece este video? Se relaciona al de antes, obviamente, ¿no? Porque da una visión distinta, un contexto distinto sobre el mismo producto cultural, que es el temazcal o el chuc. Ignacio dice, el contexto y uso de la cultura indígena de Guatemala en este video es más bien explicativo y demostrativo. Son 3 mujeres indígenas que desde donde viven nos cuentan cómo su pueblo y los demás indígenas de Guatemala hacen estas duchas de vapor. Claro. Sí, por supuesto, es un video más bien explicativo. No es un video con finalidades comerciales. O sea, también podría ser. También podría ser. Podría ser que tiene algunas finalidades comerciales, pero el intento no es vender un producto turístico, no es vender un producto, ¿no? Tiene un intento obviamente también informativo sobre explicar... De muestra cultural. Sí, explicar cómo funciona un producto cultural, una costumbre de los mayas de Guatemala en este sentido. ¿Mm? Sí, seguramente, pero tiene otros niveles de interpretación también. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, pues. Jonathan dice, es como un tutorial. Si tiene finalidad comercial porque es contenido digital. Estoy de acuerdo. Yo diría que ahí se ve eso, ¿no? De YouTube, ¿no? De la cultura digital, y estas 3 mujeres están haciendo lo que hacen los youtubers, ¿no? Entonces, hacer un tutorial, explicar cómo se hace algo, mostrar algo característico de su cultura a través de un lenguaje que es un lenguaje propio de los contenidos digitales, ¿no? Y de los videos digitales por cómo se usan hoy en día, ¿no? Por cómo se consumen hoy en día. Si tiene o no finalidad comercial, dice Eduardo. Sí, pues yo creo que de alguna manera sí.
Sí. O sea, más bien tiene finalidad de tratar de tener un tipo de actividad que pueda rendir, que pueda rendir de alguna manera, ¿no? Es muy interesante la dimensión de género, yo encuentro también, ¿no? Son mujeres. Las 3 o 4 personas que participan ahí, no sabemos quién está detrás de la cámara. A veces se ve algunos que están ahí con un celular, pero las protagonistas del video son mujeres. Entonces, son mujeres que viven en un medio rural, ¿no? Es muy chocante, yo creo, ¿no? La diferencia con el primer video, donde vemos una versión muy bonita, ¿no? Muy bien construida, muy limpia, muy higiénica del temazcal, ¿no? Como experiencia espiritual y lujosa, ¿no? Y aquí, en cambio, vemos el temazcal en su verdadero contexto, ¿no? En un entorno rural, en un entorno de tierra, construido de adobe, ya un poco desgastado del tiempo, no es nada lujoso, ¿no? Nos dicen, incluso al final en algún momento nos dicen, nosotros hacemos eso porque no tenemos baño, ¿no? Es sí una tradición ancestral, seguramente, y tiene significado simbólico importante, pero tiene que ver también con la falta de infraestructuras modernas en algunos pueblos remotos de las montañas de Guatemala. Entonces eso me pareció como muy chocante con el video de antes, ¿no? Como que te enseña el verdadero contexto y las verdaderas razones por las cuales se hacen este tipo de actividades. Pero creo que también es una manera para mujeres indígenas que no tienen muchas posibilidades de trabajo, ¿no? De poder tener una actividad propia, usando los medios digitales para este fin. Entonces sí tiene finalidad comercial, diría yo. Yo también creo lo mismo. ¿Alguna otra consideración o reflexión sobre este video? No. Yo lo encontré interesante porque hay esa unión que nos puede parecer chocante entre un entorno rural, pobre, y unos medios de comunicación que se consideran muy, muy modernos, ¿no? Donde estamos más acostumbrados a ver cosas que pertenecen a aquel otro contexto, ¿no? A cosas bonitas, a cosas bien arregladas, limpias, etcétera, ¿no? En cambio aquí vemos ese lenguaje propio de los youtubers, pero dentro de ese entorno rural, ¿no? Y hecho de manera muy artesanal. Y me parece muy interesante este tipo de mezcla. Sin preparación, así como a la realidad nomás. Claro. Bien, seguimos. Vamos a ver esto. En esta gran plaza sagrada, y aquellos hermanos que nos ven desde los medios de comunicación, conéctense con nosotros, porque vamos a consagrar a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Guardemos silencio. Él va a ser consagrado, unificado de los valles centrales de Oaxaca. Hermanos y hermanas de los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Gracias por su respeto. Gracias por su Sacerdotisa. La conexión está ahora. Su energía viene para acá. Su sabiduría viene para acá. Su buen deseo, su esperanza se va a hacer presente en este momento. Buenas tardes, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es un honor, en verdad,
estar hoy con ustedes, los pueblos originarios y afromexicanos. Nos hacemos presentes y le pedimos respetuosamente para que usted nos permita hacerle un ritual de purificación para que todos sus deseos, Este rito todo de lo que purificación usted lo van a llevar a cabo dos dijo en todas las comunidades, sacerdotes indígenas. podemos llamarle chamanes. En verdad, Son sacerdotes, ellos nos se nombran conmovió el corazón sacerdotes, como pueblos originarios están ligados a lo sagrado. y afromexicanos. Entonces, en algunos contextos se les sabe Hoy como chamanes. es una realidad. Participan la señora María de Lourdes Jiménez Viera, que es médica tradicional mixteca, y el señor Francisco Martín de Náhuatl de Veracruz, médicos tradicionales. Bueno, se llaman ellos médicos tradicionales, es un término muy importante. Corazón de la tierra, a ti corazón del agua, a ti corazón del aire, a ti corazón del fuego. Te pedimos a los elementos para que liberen y purifiquen al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. A las fuerzas que defiendan en este momento para que los abuelos y nuestros ancestros se hagan presentes, a los guardianes que guardan y cuidan este lugar de nuestros antepasados, para que lo liberen y lo purifiquen. Hermano Andrés Manuel López Obrador, le pedimos a las fuerzas de todos los pueblos para que usted regrese nuevamente y con esta fuerza del universo siga acompañándonos en la hermandad. Virgen de Guadalupe, Madre de México y de los mexicanos, pedimos que como una madre cuidas a tu hijo, lo cuides y lo liberes de todo lo malo, de todas las malas energías que se le quieran interceder en el camino para que él pueda romper y caminar libremente, porque hoy se libera de todas las malas. Ya vimos una buena parte, ¿ah? Ya entendemos más o menos para dónde va el video. Entonces, aquí ya no se trata de un temazcal, se trata de otra cosa. ¿Qué les pareció? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué uso se hace de la cultura indígena en este caso? Jonathan dice interculturalidad y propaganda. Seguramente son dos componentes que están presentes, diría yo, ¿no? Interculturalidad, porque hay una mezcla de culturas ahí, ¿no? No sé si es eso lo que quiere decir Jonathan, pero yo lo veo así, ¿no? Un intercambio político también. Sí, pues, un intercambio político. Una alianza. Claro. Hola, yo creo que Hola, Vale. esta alianza que se ve como superficialmente en el pueblo, entre el pueblo originario y la política nacional, creo que tiene un trasfondo de colonización. Más que sincretismo y eso, porque, bueno, uno sabe de historia y supone que hay una colonización y también un vencimiento de la cultura original de México, porque la vencieron, lograron sincretizarla. Bien. Sí, una alianza, dice Valeria, superficial. ¿Ah? Claro, porque
por todas las razones históricas. Ahora, es una alianza que está, digamos, es muy coherente con el nacionalismo mexicano, yo creo. El nacionalismo mexicano hace hincapié justamente en la idea de mestizaje, de mezcla, de sincretismo, ¿no? Superemos las guerras y los enfrentamientos, las masacres, el genocidio, para dar lugar a una sociedad mestiza. Eso es muy propio del discurso nacionalista mexicano a través de los siglos. Entonces, en este caso, ¿no? La asunción presidencial de Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, reafirma eso, ¿no? Se pone en conexión con ese nacionalismo popular mexicano de somos hijos, ¿no? de los europeos por un lado, de los indígenas por el otro, somos una mezcla de cultura y como mezcla de culturas somos casi una raza superior, ¿no? Eso quizás lo vamos a ver en el curso de diversidad cultural de América, pero es un discurso muy fuerte dentro del nacionalismo mexicano, ¿no? De la importancia de la mezcla, que obviamente, como dice justamente Valeria, tiene una parte de negación de la colonización, ¿no? Y del genocidio que implicó la colonización. Absolutamente. ¿No? Y entonces, eso en cuanto a la interculturalidad, lo que decía anteriormente Jonathan, creo, sí. ¿No? Por supuesto, hay una parte de propaganda, por supuesto, ¿no? Es un acto populista. Está diciendo, yo voy a incluir los pueblos indígenas, ¿no? Yo lo voy a considerar. Yo voy a rendir homenaje, por lo menos, a las grandes tradiciones indígenas y a considerar su diversidad cultural, ¿no? No somos solamente un pueblo católico y mestizo, somos también un pueblo indígena. Entonces, parte de nuestra cultura es la espiritualidad indígena, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una doble interpretación, ¿no? Por un lado, visibilizar las culturas indígenas es un acto que puede ser considerado positivo. Se le da valor, ¿no? Se le da importancia. ¿Ah? Imagínense si en Chile pasara algo de este tipo, ¿no? Si un presidente hiciera un acta con chamanes mapuches, ¿no? Sería bien curioso. Y por el otro, claramente, es también un acto de propaganda política, ¿no? Es puramente simbólico y no es que necesariamente luego va a crear políticas favorables a las autonomías o al crecimiento de los pueblos indígenas. Bien, como dicen muy bien. Ignacio dice, en ese contexto la cultura es usada con fines políticos, siendo estos mismos quienes buscan en los pueblos indígenas su aprobación, para así continuar con sus campañas políticas, pasando por alto así los atropellos a los derechos humanos realizados por los gobiernos hacia los pueblos indígenas. Claro, sí, sí, de acuerdo. Es en línea con lo que dijo Valeria también. ¿Otro comentario más? Bien, entonces ese era justamente ese contexto de un acto presidencial, de un acto político a nivel nacional, que usa las culturas indígenas, por un lado, para valorarla, por el otro, para hacer propaganda y reafirmar un discurso nacionalista que niega, de alguna manera, los aspectos más violentos de la colonización y de la neocolonización. Me parece bien interpretado. Entonces, vamos a ver el último video.
es el lugar donde el sol sale triunfador. La batalla contra los animales nocturnos y los seres del inframundo ha terminado y el astro rey ha resucitado. Ahora, sus rayos y su calor guían la vida de un pueblo que desde tiempos ancestrales ha conservado su identidad mitológica. Los huicholes son un pueblo orgulloso de sus raíces, que viven en regiones de los estados de Nayarit, Durango, Zacatecas y Jalisco. Cada año en diferentes épocas emprenden peregrinaciones para agradecer los favores recibidos, dando lugar a la reproducción del cosmos. En sus sueños, el maracán, don Rito Carrillo, escuchó el mandato de los hermanos mayores del inframundo. Tenía que realizar una peregrinación familiar. Esta peregrinación familiar, en primera instancia, llegó a Ahueyonda, una puerta simbólica de los lugares sagrados. Don Rito recolectó agua con la que al final del recorrido, mezclada con la sangre del toro sacrificado en la fiesta, a su regreso en Mesa de Chapalilla, regará las tierras con esta agua sagrada, bendecirá los frutos y sembradíos para propiciar un buen ciclo agrícola y la resguardará para futuras ceremonias. En Wirikuta, Tatey Arihuame, la diosa madre de la lluvia oriental, tomó de la mano a los peregrinos y los bendijo para toda su vida. El viaje imaginario se vuelve realidad. Han llegado al lugar del amanecer, el Cerro Quemado en Real de 14, San Luis Potosí. Un espacio sagrado ancestral que durante años han escuchado solo en los mitos cantados por los maracanes. Su llegada los llena de gozo. Han emulado la peregrinación de sus antepasados míticos, donde al astro rey, después de que la luna envió a su único hijo con un traje de ceremonia y bolsas, armado con arco y flechas, fue arrojado al fuego y corrió por debajo de la tierra. 5 días después, el sol subió al cielo e iluminó a todos los seres. La experiencia visionaria que tienen después de comer el peyote es la misma que vivieron sus antepasados, quienes se convirtieron en dioses. En estos momentos, el huichol es un ser especial que baila la danza del peyote y revive la cacería del venado. En el Cerro Quemado, el venado termina su presuroso andar y se entrega voluntariamente a los cazadores y se transforma en peyote. Por ser el medio para poder conversar con los dioses, el peyote es muy apreciado, no solo por este pueblo, sino por otros, como el Cora y el Tarahumara. En este sitio simbólico, el guía espiritual y los peyoteros sueñan y en sus visiones interpelan con los dioses, a quienes les piden sus bendiciones para que sus siembras no se pierdan, porque con el maíz podrán hacerle numerosas ofrendas y su pueblo tendrá su sustento diario. La música que acompaña a los cantos mitológicos y el zapateado huichol es acompañado de sones tocados con instrumentos como el rahueri y canario. Ya. Bien. ¿Qué le pareció la peregrinación de los huicholes para buscar el peyote? Un ritual muy clásico de la antropología, digamos. Y no sé si habían escuchado de ese evento, pero son un pueblo indígena del norte de México que cada día viaja a miles de kilómetros de distancia del lugar de donde viven, en el desierto, para buscar el peyote, que es una planta como tipo cactus, una planta grasa, no sé cómo se dice, una planta tipo cactus. Y que son muy pequeñas y se encuentran
que apenas surgen desde la tierra y se encuentran bajo ciertos arbustos que las protegen. Entonces es un vegetal, digamos, muy delicado, cuya parte interior luego se asumen y tiene características alucinógenas, ¿no? Luego tienen visiones y se conectan a través de esas visiones con sus ancestros. Y es una parte importante de su cultura, ¿no? Los líderes de esa cultura cada año hacen este tipo de peregrinación para reafirmar su pertenencia al grupo social. Bueno, ¿qué le pareció ese video? ¿Qué tipo de representación de la cultura indígena emerge? Es interesante, no conocía ese tipo de ritual. Pero en realidad, claro, es como también un intercambio, o sea, una muestra de su religión, de su espiritualidad, pero también vinculado con los otros videos, tiene esto de un producto cultural que es un intercambio comercial, porque es un documental, al menos como el video se muestra, y el documental va a ser quizás para National Geographic, no sé, ¿no? O algo así. Entonces, esa es como la vinculación de todo, de estos videos, a mi parecer, es como el intercambio, la cultura como producto. Sí, la cultura como producto, claro. Para hacer algo que se pueda usar, que se pueda consumir, ¿no? Con variables distintas, ¿no? Con matices distintos. Claro, ¿no? con diferentes discursos, pero todos los discursos tienen ese trasfondo. Seguramente la manera, digamos, más despachada, podría decirse, era la primera, ¿no? La del resort 5 estrellas, ¿no? Donde hay una visión extremadamente estereotipada de las culturas indígenas, ¿no? Que no reporta su complejidad, que la reduce a unos elementos que pueden ser decontextualizados y valorados para vender productos turísticos que valen mucho dinero. ¿Ah? En este caso lo que se está produciendo es un documental bastante sobrio, sí, de estilo antiguo, ¿no? Es un documental que seguramente tiene algunos años, donde claro, se habla de este producto cultural tratando de profundizar en ello, ¿no? Te dan seguramente algunos elementos para entenderlo, ¿no? Te explican por qué el tipo está danzando, te explican por qué hay un toro ahí que será sacrificado, te explican para qué sirve el peyote y cómo se usa, te lo muestran también. Te dan algunas informaciones para poder leer esas imágenes, ¿no? Y para tener una conciencia un poquito más profunda de lo que es la cultura indígena huichol, en este caso. ¿Alguna otra observación? Pues yo diría que eso es, digamos, reproduce un poquito lo que es la forma clásica de la antropología, ¿no? Y de los documentales, ¿no? Pero recuerdan un poco la antropología clásica, la que estamos estudiando en este curso, ¿no? Entonces, la voz de un narrador que lo explica todo, ¿no? Nosotros solamente vemos a los indígenas, pero no escuchamos su voz, ¿no? O bueno, escuchamos sus cantos. Excepto como en el 2, parece, ahí donde estaban las mujeres. No, estoy hablando, sí, ya, del narrador, sí. Estoy hablando de este último video, estoy hablando solo de este último video, ¿no? Que reproduce esa visión un poquito más clásica de la antropología, sí, ¿no? Del narrador, que sería el antropólogo, que desde afuera explica lo que él ha conocido, ¿no? Evidentemente él ha estado ahí, ha estudiado, sabe algo de este grupo y lo puede explicar, lo puede hacer inteligible a los que no tienen herramientas para poderlo entender, ¿no?
pero de forma, a través de la observación, como alguien está diciendo, sin restituir la voz de las personas, ¿no? Estos indígenas no son entrevistados, no están hablando, no nos están diciendo ellos mismos lo que opinan del peyote y del ritual del peyote, ¿no? Es el narrador, es la voz, como si fuera la voz de Dios, ¿no? Como una voz externa que desde alto, desde arriba, desde la torre, ¿no? Para retomar ese texto de Desertó, ¿no? Desde arriba lo ve todo, lo sabe todo y lo explica, es el ojo de Dios, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma de la antropología clásica de los años 30, de los años 40, que luego se convirtió también en una manera muy clásica de hacer documentales, ¿no? De tener una persona externa que ha acumulado de alguna manera ese tipo de saber y que lo explica todo sin pero dejar hablar a los demás, ¿no? Eso era un poco lo que quería que vieran en este video, ¿no? Que seguramente profundiza más de los demás, pero lo que le falta de los demás videos, ¿no? Nos explica algo más de las culturas indígenas, de forma menos estereotipada, menos reducida que los otros videos, pero le faltan las voces, le falta dejar hablar directamente a las personas, ¿no? Cosa que, como dice justamente Paola, pasa en el segundo video, ¿no? Donde son estas mujeres que se apropian de su cultura y son ellas mismas que la muestran y que hacen de ella lo que quieren, ¿no? Bien. Entonces, llegando a la última pregunta, ¿ah? En el texto de Clyde Kluckhohn, que se supone que han leído todos, se expresa la idea que el estudio que hace la antropología de sociedades lejanas y marginalizadas y de detalles aparentemente excéntricos sería necesario porque, y ahí cito, el rodeo más largo es a menudo el camino más corto para llegar a casa. Con eso se entiende que es solamente alejándonos de nuestra cultura y aprendiendo la lógica de otra que podemos entender realmente quiénes somos. Esa cita, o sea, yo le di ese texto porque tiene esa cita, que es una cita que llegó a ser muy famosa en antropología y que creo que es válida todavía, ¿no? Es una buena manera para pensar la antropología en relación con otras disciplinas, ¿no? Que en cambio son un viaje más, representan un viaje de tipo más interior, ¿no? No implican el movimiento, no implican el viaje, la sociología, la filosofía, ¿no? Bueno, la filosofía más que todo, o la historia, ¿no? Que tienen otros lugares de investigación, los archivos, la interioridad de uno, ¿no? Las reflexiones. La antropología tiene una parte empírica que implica que hay que ensuciarse las manos, hay que ir allá afuera y hay que participar con la gente. Entonces, eso es la vuelta más larga, el rodeo más largo, con el fin, pero, de llegar a casa, ¿no? Es el camino más corto para llegar a casa, es decir, alejarme de mí mismo me permite comprenderme mejor. Porque salgo de mí mismo, salgo de mis coordenadas de sentidos cotidianas y aprendo otras maneras de ver las cosas, otras maneras de estar en el mundo, otras culturas, y eso me da una visión más completa sobre lo que es el ser humano y sobre quién soy yo. Entonces, en base a eso, ¿de qué manera estos videos, por un lado, reafirman la idea de Kluckhohn y por el otro la contradicen? ¿Tienen una idea sobre eso? ¿De qué manera, por un lado, afirman esa idea de rodeo largo, ¿no? Nos dan esa idea, y por el otro, contradicen esa idea? Si alguien quiere dar su opinión al respecto. No tienen que tener problema con lanzarse, ¿eh? O sea, eso es, no hay una respuesta necesariamente correcta, es un invito a reflexionar.
que tienen que ver esos videos con esa idea de rodeo más largo, que nos permite conocer las culturas, que nos permite conocer a nosotros mismos. Hay que... ¿Pueden ver el mapa? ¿Apa? ¿Pueden ver el mapa? No. No se ve el mapa. ¿Qué mapa? ¿No se ve? No. ¿Qué es lo que ven? Aún la imagen de las preguntas, de los videos, de los enlaces de videos. Ya. Ay, chingada. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, pues dimos un rodeo largo. ¿Por qué? Porque... Ahora sí. Ok. Empezamos desde aquí. ¿Ven también la flechita que yo estoy moviendo? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Bueno, entonces empezamos desde aquí, ¿no? Esa es la que se ha llamado por fines turísticos la Riviera Maya, ¿no? Que es la zona de Cancún, ¿no? Que es la zona más turística de México, que fue construida de propósito, delocalizando a las comunidades mayas que vivían ahí para construir esos grandes resorts y impulsar ese tipo de turismo de lujo, ¿no? Entonces empezamos acá, en esa zona de la península de Yucatán. Luego pasamos a los altiplanos de Guatemala, que se encuentran más o menos acá, donde vimos estas mujeres que nos presentaban la experiencia del chuj o temazcal. Luego nos fuimos a la Ciudad de México, en el Zócalo, frente al Palacio Nacional, donde vimos la encoronación, podríamos decirlo así, del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO. ¿Ah? Y luego nos fuimos un poquito más para arriba, en esta zona donde viven los huicholes, que todos los años organizan una peregrinación hacia más arriba en el desierto de Sonora, donde van en busca del preciado peyote. ¿No? Entonces dimos una vuelta larga, dimos un rodeo muy largo, y ese rodeo muy largo nos ayudó a tener seguramente una idea más compleja y más completa de lo que es la cultura indígena mesoamericana hoy en día, ¿no? De los distintos contextos en que esa cultura es usada, ¿no? Y practicada. ¿Ya? Entonces eso de alguna manera confirma las ideas de Clyde Kluckhohn, que para conocernos a nosotros mismos y para conocer algo es necesario dar una buena vuelta, un rodeo largo, para luego volver y poder reflexionar sobre todo eso y llegar a conclusiones. ¿Por qué en cambio puede ser considerada una idea un poco antigua esa de rodeo largo? ¿Alguna opinión? Puede ser breve. ¿Nadie?
No. ¿Nadie se quiere lanzar? La Vale. Esto, la verdad es que no se me ocurre como casi nada, pero algo que se me vino a la mente es que quizás no es tan válido en este estudio la frase del rodeo largo, porque lo que conocimos aquí son representaciones con ciertas performances, entonces no podemos saber con certeza ni haber experimentado con certeza lo que son los pueblos de México. Por lo tanto, si yo no conozco en primera persona, no conozco, no lo siento realmente como es, tampoco puedo sentirme a mí realmente como soy, porque estoy viendo una performance, entonces yo me quedo con una performance. Eso. Creo. Gracias, Valeria. Sí, esa es una buena reflexión, claro. O sea, nosotros lo vimos en video y vimos unas performances, además, como ya dijimos, creada a propósito para producir, para tener unos productos que se puedan vender, ¿no? Documentales, vídeos de YouTube o paquetes turísticos. Claro, y eso obviamente es otra cosa que estar ahí, presenciar las culturas directamente en vivo en su desarrollo cotidiano, ¿no? Estas son representaciones, ¿no? Las que parecían más genuinas, que podría ser la última, pues tampoco las son completamente, porque tenían gente con cámaras ahí que lo estaba filmando. Entonces hay una dimensión de performance extraordinaria, ¿no? Aunque tú quieras hacer tu ritual como lo hacen normalmente, si hay personas ajenas filmando con telecámara que tienen necesidades de cierto tipo, pues de alguna manera la performance cambia. Claro, estoy de acuerdo con eso. Sí. Sí, porque era una muestra de estas tradiciones culturales, pero que se supone que es veraz, pero hay que ver, no sé, hasta la vestimenta de la búsqueda del peyote, eran los trajes confeccionados a la perfección, con cortes casi de desastre, y no sé si es así la realidad. Para ir a buscar peyote, kilómetros, y caminar así con esos trajes perfectos, hasta en ese tipo de... Claro, es posible que se hayan cambiado antes de filmarse, claro, obviamente, ¿no? Que se hayan puesto sus trajes mejores, son trajes artesanales con esos son muy lindos los trajes de los huicholes, que tienen esos bordados que también vienen de esas experiencias alucinógenas, ¿no? Entonces son colores muy fuertes, muy psicodélicos, e imágenes que reproducen un poco en los bordados la experiencia que da el peyote. Y son muy famosos en México, ¿no? Por su calidad y por su originalidad en cuanto a diseño. Obviamente ahí en el video hay que enseñarlos en todo su esplendor. ¿Y los bordan ellos? Sí, claro. Sí, son todos trajes típicos bordados a mano por las mujeres. Quizás las telas, la parte blanca, que son las telas, son bordadas con lo que se llama un telar a pedal, que permite producir más rápido, pero los bordados colorados son de lana y se hacen a telar de cintura, que es un tipo de telar absolutamente manual, que se ponen las mujeres en la cintura, una parte, y la otra la atan a un palo, y están acuclilladas y bordan. Los bordan las mujeres en medio de la experiencia psicodélica, claro. Bueno. Y, ok, sí, ¿tienen otra consideración al respecto? Lo que yo quería que vieran con eso era también que, o sea, la idea del viaje largo para ir a buscar, ¿no? Las culturas más extrañas, ¿no? Las culturas más excéntricas, las culturas más marginales, ¿no?
esa diversidad cultural a la cual apunta la antropología, pues es una idea un poco antigua, es una idea un poco anticuada, porque ahora vemos que las culturas indígenas, por ejemplo, no están solamente en sus pueblos remotos, en la selva, en las montañas, en las costas, difícil de alcanzar. Están ahí todavía. Pero también están en los resorts turísticos de Cancún, ¿no? Se hace uso de la cultura indígena. Y eso obviamente tiene un efecto sobre los mismos pueblos indígenas que aprenden a hacer ese uso comercial de su propia cultura, ¿no? La encontramos en YouTube, ¿no? Con esa facilidad que tienen ahora de comunicar, que tenemos de comunicarnos a través de los medios digitales. Las culturas indígenas las podemos encontrar en YouTube, ¿no? La encontramos en los documentales clásicos, como el que vimos sobre el peyote huichol, y la encontramos incluso en las ceremonias de Estado, que todos vemos en televisión, los grandes eventos mediáticos que tienen una transmisión general cuando pasan, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo iba, ¿no? La idea de que es importante dar la vuelta larga, el rodeo largo, es importante ponernos en juego para conocer las cosas directamente, pero que también que en el mundo de hoy, en el mundo contemporáneo, globalizado, como quieran, el lugar de la cultura indígena no es solamente el pequeño pueblo escondido y remoto donde tenemos que ir viajando, ¿no? Por muchos días, ¿no? Teniendo muchas dificultades para llegar, ¿no? Esos lugares inaccesibles donde descubrimos una cultura ancestral. No es sigue existiendo eso, pero no es solamente ahí, ¿no? Lo podemos encontrar también en otros lugares, y todos estos otros lugares tienen una importancia fundamental en definir lo que es indígena. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Hola. Hola, Melissa. Hola. Tenemos una nueva participante. Muy Sí, bien. en la clase. Cuidado. Valeria dice, sí, se entendió. Ok, perfecto. Esa era la idea, ¿no? Por un lado, sigue siendo válida la idea de rodeo largo. Me parece todavía una buena definición para la antropología, ¿no? Que evoca esa idea de que tenemos que salir de nosotros mismos, ¿no? De ponernos en juegos y abandonar un poco nuestras ideas, nuestra cotidianidad, para darnos la posibilidad de conocer otros modos de vida que son los nuestros. Pero por otro lado también es una idea un poco anticuada, porque esos modos de vida otros también nos pertenecen, también están dentro de la cultura de masa, como pudimos ver en esos videos. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Si tienen algún comentario, alguna pregunta, ¿se entendió el sentido de la tarea? Sí. Excelente. Sí, Ignacio dice, es parte de la antropología el abandonar lo cotidiano. Así podemos cambiar nuestro pensamiento en relación a cómo contextualizar a la cultura indígena. Desde luego. Claro, esa yo creo que es la base, ¿no? De crear, de romper las barreras entre culturas y entre universos sociales distintos, ¿no? De romper esas barreras, de ponernos en juego, de abandonar nuestras convicciones, ¿no? Y de ponerla en juego para darnos la posibilidad de conocer a otra manera de entender la vida y de hacer las cosas. Claro, esto sigue siendo un elemento fundamental, desde los tiempos de la antropología clásica hasta hoy. Bien, entonces, unas comunicaciones para la próxima semana. Bueno, para esta semana. Mañana, día viernes,
Tenemos la primera clase de la diversidad cultural de América Latina y de Chile, que es un curso que vamos a compartir con el profesor Juan Manuel Saldívar. Vamos a hacer mitad a mitad. Él va a empezar con una parte de 4 clases más o menos, luego voy a seguir yo, y luego vamos a tener varios invitados, lo estamos pensando todavía. Pero entonces le vamos a dar una invitación para hacer una videollamada mañana, en la mañana, creo que alrededor de las 11 de la mañana, en que le vamos a presentar el programa. Entonces mañana a las 11 de la mañana, se lo anticipo, pero le va a llegar la invitación, vamos a presentar el programa de ese curso, ¿no? Y eso es, la clase de mañana básicamente es eso, presentar el programa. Luego, desde el viernes siguiente vamos a empezar ya más con los contenidos propios del curso. Ahora, lo que concierne en cambio nuestras clases, el lunes en el laboratorio 1 vamos a hacer una videollamada y vamos a hacer un ejercicio muy parecido al que hicimos hoy. Le voy a mostrar unas fotos. Y esa foto la vamos a estar observando, describiendo y comentando, ¿no? Para profundizar en el tema de la mirada etnográfica, pero va a ser como un taller de observación, ¿no? No va a ser una clase de pasar contenido, va a ser una clase más práctica, con una dinámica muy parecida a la que acabamos de hacer. Eso el lunes. Entonces, también le va a llegar una invitación para hacer una videollamada, para hacer ese tipo de taller de observación. El jueves, en la clase de teoría 2, en cambio, en ese pretendo mandarle un video donde empiezo a explicar un poco de contenido en relación con la Escuela de la Antropología Social Británica. ¿Sí? ¿No? Entonces, esos son... mañana empezamos el curso de Diversidad Cultural de América. El lunes vamos a hacer una videollamada donde vamos a hacer un taller de observación. Vamos a ver fotos y las vamos a describir. Y el jueves no van a tener que meterse en ninguna videollamada porque les voy a mandar un video donde se le explica un poquito del contenido de introducción de la antropología social británica. Eso es. Así que si no hay preguntas, terminamos acá. Si tienen preguntas, dudas, etcétera, este es el momento. ¿Ninguna duda quedó claro? Bien. Entonces, los invito siempre a mirar la página de Olagos Virtual porque mayormente a través de esa que van a saber lo de la clase, digamos. Y eso, seguimos viendo diferentes maneras de hacer clase, a ver cómo funciona. Yo creo que eso del ejercicio que hicimos hoy funcionó bastante bien, es bastante dinámica, nos permite conversar un poco, y puede ser una buena opción para las clases presenciales, las clases en directo, en videollamada. En cambio, quizás la parte más de contenido, de explicación, podría ser a través de videos para que ustedes lo puedan ver cuando prefieren. Lo importante es que los vean. Excelente. Entonces terminamos aquí, les mando saludos. Igual. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Buen día, profe. Sí. Buen día, gracias. Nos vemos, gracias. Chao, chiquillos, buen día. Saludos.